Hola, hola, ¿cómo están? Soy el doctor Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy estamos acabando la consulta ya. Aunque es sábado, hubo mucha consulta, son las 11 de la noche. Demasiado pacientes con infección por COVID. Siempre nos hace trabajar 2 o 3 veces más de lo que tenemos normalmente de consulta. Y he visto cuando nos llega un paciente con infección por COVID, revisamos las recetas que le han dado otros médicos, obviamente, para ver cuál es la historia de su tratamiento. Y pues vemos ahí lo que nuestros colegas o nuestros amigos o nuestros compañeros médicos les han dado. Hay un problema que seguimos teniendo a nivel mundial, yo creo, por lo menos en Latinoamérica, y que es que el tratamiento del COVID, a pesar de que llevamos año y medio, no se ha estandarizado y no tiene por qué estandarizarse porque cada paciente es un paciente individual, o sea, un caso único. Cada paciente es un caso único. Pero sí hay ciertas pautas que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, ¿sí? Quiero hablar en este video sobre qué usar y qué no usar en infección por COVID y me voy a referir al paciente que se está tratando, que está manejando, que está en tratamiento en casa. El tratamiento en hospital es otro boleto, es otra cuestión, es otro caso. Ahí tenemos otro tipo de medicamentos. Voy a hablar de los que tenemos en casa. El paciente que está en casa, aun cuando esté con un cuadro leve, moderado o severo, se maneja muchas veces en casa. A ese paciente me voy a referir el día de hoy. Y es lo que estamos revisando, que a veces me llegan las recetas y se me causa como, no sé, dificultad todavía de que no tengamos un consenso los médicos. Ya hay guías, inclusive el gobierno mexicano, el gobierno federal ha emitido las guías que las revisé y no están tan mal las guías, a pesar de que fueron emitidas como fueron en el 2020, pero ya teníamos bastante información como para hacer unas guías y están ahí, las pueden revisar. Les voy a dejar por ahí el link para que lo puedan consultar, y en la misma página también colocan ahí algunos documentos por los cuales no hay que usar algunos medicamentos. Me voy a referir primero qué medicamentos no usar, que ya no tienen valor, que no se deben utilizar en la actualidad, y me voy a referir a cuáles sí se están utilizando en la actualidad. Hoy estamos a día 21 de agosto del 2021. Es posible que mañana cambien algunas guías, podría haber nueva evidencia y tenía que cambiar entonces este video. Pero sí, algunas cosas se han ido sosteniendo durante el tiempo. Primera parte, la ivermectina. Al principio todos la utilizamos, todos usamos ivermectina, hidroxicloroquina, porque no había evidencia ni que sirviera, pero había alguna evidencia de que decía que sí podía ser utilizada in vitro, o sea que in vitro inhibía al virus. Entonces eso nos hizo dar una esperanza de que podíamos utilizar ivermectina. Ya no se utiliza, ya hace mucho tiempo que no se utiliza. La misma OPS, la Oficina Panamericana de Salud, emitió un documento de que no debe utilizarse como un antiviral. Debe tener otras aplicaciones en parasitosis y otras cosas, pediculosis y otras cosas más, pero no como un antiviral. No se utiliza. Yo mismo la utilicé, todos creo que la utilizamos en algún momento, pero al ir checando, revisando continuamente la evidencia, está uno pendiente de todos los estudios que van saliendo, y en algún momento la evidencia se cargó más hacia que no tenía ninguna utilidad a que tuviera una utilidad. ¿De acuerdo? Hay muchísimos estudios en internet, lo pueden encontrar en PubMed, pero no se debe utilizar ivermectina. No más, ya hace mucho tiempo, más de 8 meses más. Yo creo que casi un año, yo creo que ya no debíamos usarla. Pero estuvimos esperando la evidencia fuerte y salió la evidencia fuerte y la dejamos de utilizar, punto. ¿Sí? El segundo es la acitromicina. Acitromicina es un antibiótico, no tiene ninguna utilidad. También hubo estudios al principio que decían que podía tener algún efecto antiviral. No hay tal cosa. No hay un efecto antiviral, no sirve para nada en COVID. No nos sirve como un antiviral, no nos sirve, ya no lo utilizamos, se dejó de utilizar también hace mucho tiempo. Hay que estar al pendiente de cómo van saliendo los estudios y bueno,
seguramente tenemos que estar actualizándonos los médicos. Esa es nuestra vida. Tenemos que estar viendo qué funciona y qué no funciona. Entonces, acitromicina no, ivermectina no. Después pensamos que podíamos dar colchicina para inhibir la fibrosis pulmonar, para evitar la inflamación pulmonar, pero tampoco. Los estudios han retirado la evidencia colchicina y tampoco la estamos utilizando ya la colchicina. Yo también la utilicé, seguramente muchos pacientes míos que me pueden ver, la utilizamos cuando había alguna evidencia o pensábamos que nos podía ayudar, porque se utiliza en algunas fibrosis en otros lugares, como en el hígado, se puede utilizar. Entonces pensábamos que podíamos evitar la fibrosis pulmonar y podría ser como un antifibrótico barato, porque los antifibróticos para la fibrosis pulmonar post-COVID pues son muy caros. Ya les presenté por aquí un video, lo dejo por ahí para que ustedes vean lo que se puede dar en fibrosis, y es muy caro. Sí, los costos son muy altos. Hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia de que funcione. Siguiente medicamento, ceftriaxona. No sé de dónde sacaron eso, yo nunca lo utilicé como medicamento para COVID, nunca. No sé de dónde sacaron y no hubo ninguna evidencia y nunca la ha habido. Pero es muy probable que muchos médicos la podamos utilizar cuando hay un paciente que tiene COVID y aparte se le agrega una infección bacteriana. No se vale dar ceftriaxona para prevenir que no se infecte. No, debemos estar pendientes si el paciente presenta una infección respiratoria viral, que son flemas transparentes, blancas, pero si en algún momento se vuelven verdes o amarillas, por lo menos en los adultos eso pasa, entonces sí damos un antibiótico. Mientras las flemas sean transparentes, sean blancas, ese paciente no tiene evidencia de una infección bacteriana. Entonces, pueden hacerle un cultivo, le pueden meter un hisopo y van a ver, o un lavado bronquial, y con eso se ve si tiene alguna infección agregada. Y con eso ya podríamos justificar utilizar ceftriaxona. Mientras no, generalmente no usamos ceftriaxona para eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues ceftriaxona si no nos funciona, sí nos deja de ayudar, o sea, no nos ayuda porque barre con flora bacteriana de muchos lugares y eso hace que tengamos superinfecciones. Levofloxacina, tampoco la utilizamos por el mismo motivo, no tiene un efecto antiviral, no hay una infección bacteriana, son infecciones virales. Para COVID no funciona. Hay otras cosas que han utilizado muchísimo, que el inmunocal, que el factor de transferencia, no han demostrado que tengan una utilidad en esta enfermedad. No lo han demostrado, no se utiliza. Inclusive ya la administración de suero hiperinmune tampoco se está utilizando. ¿Sí? Son las cosas que no estamos utilizando. Ahora, ¿qué sí estamos utilizando en pacientes con COVID en su domicilio, en su casa, ambulatorios? Es si el cuadro es leve, y ya dije, el COVID tiene dos formas de hacer daño, por inflamación y por coágulos. ¿Qué tenemos que dejar? Antiinflamatorio y anticoagulante en algún momento de la enfermedad. Si la enfermedad es leve y no tiene nada, o sea, ningún síntoma agregado, que tendrá un poquito de dolor muscular o dolor de huesos, quedamos únicamente paracetamol, punto. Si se escala y hay un poco de fiebre o aumenta el dolor muscular, hay que dejar un antiinflamatorio. Paracetamol no es un antiinflamatorio, ¿sí? Nos va a disminuir el dolor, pero no desinflama. Entonces dejamos algún antiinflamatorio. Mis compañeros médicos, cuando ustedes vayan, se lo van a dar seguramente. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Pues hay muchísimos antiinflamatorios. Esos son de la parte más bajita cuando tenemos los síntomas más leves, que será únicamente el antiinflamatorio. Si hay tos, le van a escalar a un jarabito y hasta ahí. Y si no hay tos, no daremos, y estar en vigilancia, Si empieza a aumentar la sintomatología, debemos aumentar los medicamentos. ¿Cuáles serían lo que aumentara? Aquí lo que estar alerta es con la fiebre. Si aparece fiebre, ese paciente tiene una infección que está generando fiebre. La fiebre quiere decir que puede haber algo más severo. Siempre pedimos cuando hay fiebre y el cuadro se hace más grave, siempre pedimos una tomografía. La tomografía nos va a decir qué tan dañado está el pulmón, qué tan invadido está el pulmón. Una placa de rayos X es muy mala idea para ver una infección viral. De verdad, es muy difícil verlo en una radiografía simple.
hay que ver una tomografía. Al ver la tomografía ya vamos a ver, ahí lo van a clasificar, si es un estadio leve, moderado o severo. Y con eso daremos medicamentos. Si la tomografía nos revela que hay ya daño pulmonar, debemos escalar nuestros medicamentos. Cuando hay neumonía es cuando metemos antiinflamatorios más potentes. ¿Cuáles? Ustedes seguramente los han escuchado, que es la dexametasona, ¿sí? El Calcort, prednisona, pero ya que tenemos demostrada una tomografía de neumonía, si no hay neumonía, no hay que darle dexametasona al paciente, no hay que darle Calcort, no hay que darle prednisona, si no hay evidencia de una neumonía. Y lo tenemos que ver en una tomografía, ¿sí? Eso lo tenemos que ver. O clínicamente, si lo sospechas, ok, ¿cómo vas a sospechar una neumonía? Cuando hay aumento del trabajo respiratorio, el paciente debe respirar 16 veces por minuto. Si respira más veces, está teniendo una infección pulmonar. Porque he tenido consultas de médicos de la sierra que me mandan por Facebook, por WhatsApp, me mandan consultas, compañeros que están allá, no nos conocemos, pero somos compañeros de Facebook, son médicos, me mandan sus cuadros clínicos. Oiga, tengo un paciente que tiene 30 de respiratoria, ya iníciale dexametasona. ¿Tienes placa de rayos X? No tengo placa de rayos X, no tengo laboratorios, inicia el tratamiento. Pero lo va a hacer un médico cuando lo va a ver a usted cómo se encuentra, y si hay neumonía hay que irnos con la caballería más alta. Y entonces ya podemos empezar con un anticoagulante tomadito, ¿sí? Anticoagulantes tomados, va a ser el más conocido que yo he visto, Eliquis, Xarelto, que están muy de moda ahorita, se pueden tomar, y hay que hacer laboratorios para saber si ese medicamento fue suficiente para inhibir coágulos. ¿Qué pedimos? Pedimos unas proteínas que se llaman ferritina y otra que se llama dímero D, y vemos si no están elevando. Si están elevando los factores de coagulación, hay que meter una heparina que se ponen en el abdomen, se va a poner una heparina, entonces ya metemos más coagulación, y todo eso se va haciendo en el domicilio, ¿sí? Porque muchas personas no aceptan ir a un hospital, no tienen los recursos para ir a un hospital, o tienen desconfianza de ir a un hospital. Entonces agregamos anticoagulantes. Ya dijimos, seguimos antiinflamando. ¿Cómo podemos hacer que el medicamento llegue hasta el pulmón? Hay medicamentos antiinflamatorios que se dan inhalados, ¿sí? Se coloca el medicamento en un nebulizador y el paciente lo inhala. Si tienen la suerte de tener un inhalador que tenga una boquilla, es mucho mejor, porque el medicamento se absorbe al 100%, porque cuando se pone la mascarilla, mucho medicamento se queda aquí alrededor, ¿sí? De hecho, hay que lavar al paciente para que no se le pegue el medicamento. Hay medicamentos como budesonide. Budesonide es de los más potentes antiinflamatorios que existen, ¿sí? Hay que dejarlo en nebulización, diluido. Su médico tiene que decirles cuánto, y dependiendo de la severidad de la neumonía es cómo se deja la dosis, el tamaño del paciente, todo esto tiene que ver. Y es un medicamento inhalado que llega muy bien. Hicieron algunos estudios en los cuales vieron que tenía muy buen resultado para darlo inhalado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos hacer, y seguir dando. Casi siempre el tratamiento es por 10 días de antiinflamatorios, anticoagulantes. Entonces, ¿qué sí hay que dar? Hay el oxígeno. Si el paciente empieza a tener ya aumento de la frecuencia respiratoria, podemos utilizar el oxígeno domiciliario, y debemos utilizar. Eso mejora muchísimo al paciente, porque el oxígeno, se los digo, no va dirigido al pulmón. El oxígeno va dirigido al corazón, porque el que sufre más cuando falta el oxígeno es el corazón. Y si no, véanlo, el paciente puede tardar en bajar su saturación de oxígeno, pero la taquicardia empieza a aparecer tempranamente, empieza a moverse más rápido el corazón. ¿Por qué? Porque no le llega bien oxígeno al cuerpo, y el corazón tiene que trabajar más. Si le damos oxígeno, el corazón trabaja menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sí podemos dar? Porque me dicen, no, solamente nos dice que no le demos esto y no le demos aquello, no le demos la ivermectina, no le demos ceftriaxona, no le demos colchicina, no le demos acitromicina. Entonces, ¿qué sí le damos, doctor? ¿Qué sí le damos? Ya dijimos, paracetamol, antiinflamatorios, inhalados también, anticoagulantes y esteroides como la budesonida. Y si el paciente no mejora, tiene que ir a un hospital. Y en el hospital van a manejar otro tipo de fármacos, dependiendo del tipo de hospital, de los medios, de los recursos. Hay antiinflamatorios muy potentes que son muy caros, los IMAP,
son medicamentos muy potentes, pero son caros. Mucha gente no puede comprarlos. Y así está el país. Pues bueno, lo que tengamos, pero ya en el hospital tendrán puntas de oxígeno de alto flujo, tendrán la capacidad de colocar cascos de oxígeno, muchas cosas más que no se pueden tener en tu domicilio. Y si el paciente no mejora, debería ir a un hospital, ¿sí? Si quiere ir al hospital de forma temprana, no tiene oxígeno, hay que ir a un hospital de forma temprana cuando empieza a respirar demasiado. Esa es la forma que podemos hacerlo. Espero que este video les sirva a ustedes como pacientes y a ustedes, compañeros, pues como una guía. No utilicemos ya medicamentos que ya no se utilizan, que ya se pasaron de hace meses, que todos los utilizamos o la mayoría los utilizamos porque teníamos la esperanza de que pudiera funcionar. ¿Ok? Cuídense mucho. Hay una muy fuerte ola con esa cochina variante Delta y no sé cómo salir. Estamos ahorita viendo muchos pacientes. Es muy pegajosa y es muy grave en pacientes no vacunados. Los vacunados más o menos ahí la vamos llevando, pero también les pega fuerte a algunas personas con compromiso de la inmunidad. ¿Ok? Si pueden, suscríbanse al canal, si pueden, denle like, si pueden, compártanlo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Se va sin edición porque estoy ya cansado y tengo que ir a dormir. Mañana será domingo y es otro día y ya me cansé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.